En esta hora, 5:16, vamos a dar la bienvenida a Fernando Arreaza, narrador del circuito Unión Radio, narrador de béisbol, narrador deportivo, y también Alejandro Villegas, comentarista y periodista deportivo. Damos la bienvenida a ambos. Alejandro de IBC, también director de sportvenezuela.com. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Fernando, Alejandro, bienvenidos. Un gusto saludarte, Vladimir. Qué gusto estar contigo en tu programa y en Unión Radio, esa casa tan querida en nuestro país. Un abrazo a ti y a Alejandro y a toda la audiencia, por supuesto. Así es, Alejandro, saludos. Bien. Buenas tardes para Fernando, para mi papá, para Vladimir, para toda la familia de Unión Radio y también para Luis, que con el que siempre estoy hablando. Un abrazo para Luis, que siempre es muy amable, así es. Así es. Bueno, fíjense, es una alegría también tener noticias nuevamente del béisbol en medio de estas circunstancias. Y de eso quiero hablar con ustedes acerca de el retorno del béisbol en medio de la pandemia, también este balance de la primera semana en la liga de béisbol, en las grandes ligas, pues, ¿no? La MLB, la actuación de los venezolanos, en fin, pasar revista a lo que ha sido el béisbol en tiempos de pandemia, que es una cosa absolutamente novedosa, ¿no? Sí, totalmente novedosa y un desafío que uno no termina de convencerse que MLB va a lograr salvarlo. Vladimir, realmente el desafío de la pandemia es tremendo. Ya hubo el primer brote con los Marlins, un brote masivo. 18 peloteros de los Marlins en Miami dieron positivo y no se sabe si van a volver a jugar o cuándo van a volver a jugar. Y hoy hubo la necesidad de suspender otro juego, el de San Luis. Lamentablemente esa es la noticia y no la parte deportiva de la que uno quisiera hablar, por más que haya hazañas, por más que Shane Bieber ha comenzado extraordinario, por más que Carlos Carrasco tiró un juegazo, por más que Miguel Cabrera ayer dio un par de jonrones. Hoy Jeff Passan, un periodista muy informado de MLB, pues dio la noticia que el comisionado Rob Manfred tuvo una conversación con Tony Clark, el jefe del sindicato de peloteros, instándolo a que debía hacerse un mejor trabajo en conjunto si es que querían que la temporada se llevara a cabo y no detenerla. Es el temor que existe por el brote en San Luis, especialmente por el de Miami, pero entonces es un botón de alerta, no es una amenaza, sino llamar al jefe del sindicato para que se comunique con los peloteros y que estos cumplan rigurosamente los protocolos sanitarios, porque uno solo que se salga del carril y que vaya a casa de unos familiares o de unos amigos y se contagie allí y lo traiga a un clubhouse, se va a propagar y eso va a dar al traste con la temporada. Por más que el 99% cumpla, si hay un 1% que falla, lamentablemente la temporada va a tener que cancelarse y ese fue el botón de alerta que ha tocado hoy Rob Manfred con Tony Clark para que lo haga saber entre los agremiados, es decir, los peloteros. Sí, además, y para agregar al comentario de Fernando, hay que recordar que en medio de negociaciones fueron los mismos peloteros los que pidieron no estar en una burbuja, no estar en un ambiente controlado, no estar 2, 3, 4 meses fuera, alejados de sus familias, como están haciendo, por ejemplo, ahora en la NBA, que empezó anoche y que hoy está también dentro de su jornada ya regresando a la temporada regular. Fueron los propios peloteros y la propia asociación la que exigió, después de ver cómo se estaban subiendo los números, sobre todo en Florida y en Arizona, que eran dos de las opciones para hacer este tipo de lugares aislados y tener estas áreas especialmente preparadas para tener a todos los peloteros. Y ahora lamentablemente va apenas una semana de temporada regular y ya tenemos estos dos brotes que comentaba Fernando. Y aquí, obviamente, los responsables de esto son los peloteros, pero también la manera como MLB ha manejado la situación, ¿no? Vimos como el fin de semana pasado a los Marlins se les permitió jugar, a pesar de que ya se conocía que habían varios casos positivos dentro del equipo. Jugaron la serie completa contra Filadelfia y eso ha trastocado los planes no solo de Marlins y Phillies, sino a su vez de Orioles, a su vez de los Azulejos de Toronto. Hay varios equipos involucrados aquí que también se ven afectados porque todo esto va en un efecto avalancha, ¿no? Una bola de nieve que se va armando y lamentablemente hoy, con la noticia de San Luis, ahora también se va a ver afectada. Está suspendido el juego de hoy, pero no les extrañe que se termine de suspender el resto de la serie entre Cardenales
y Cerveceros, al ya haber confirmado los 2 positivos de San Luis. Y ojo ya para la semana que viene, porque estos test, estos positivos que dieron los peloteros de San Luis son de pruebas que se hicieron hace 2 días en Minnesota. San Luis venía de jugar contra los Mellizos el miércoles en la noche, jugaron contra ellos, le hicieron las pruebas probablemente después del juego, dan los resultados y los tienen hoy, 48 horas después, un poco menos de 48 horas después, y los Mellizos de Minnesota estaban jugando anoche con Cleveland ya de una vez, con los Indios de Cleveland, y vuelven a jugar esta noche. Entonces, es un efecto dominó que lamentablemente podría terminar afectando las grandes ligas aún mucho más de lo que ya lo ha hecho hasta ahora. Fíjate, Fernando, a propósito de lo que está diciendo Alejandro, es interesante saber, por ejemplo, algunas normas en el clubhouse. ¿Cómo puede ser eso en el clubhouse, por ejemplo, con el asunto del distanciamiento social? ¿Cómo hacer eso en el clubhouse, en el dogado, pues, de los peloteros allí cuando están por la euforia de una jugada, en fin, cuando hay un jonrón, todas esas cosas? Me imagino que ya no podrá ser igual, ¿no? Y lo otro tiene que ver incluso con las propias situaciones que se dan, jugar, esto es sin fanáticos en las tribunas, entiendo, o sea, es así Sí. como A puerta cerrada, es a puerta sin cerrada. aguacate y sin pollo, ¿no? Bueno, sí, ese marco humano que es tan agradable de ver, que es parte de la vida del béisbol, pero bueno, no está, pero es necesario que sea Claro. así. El caso es que sí, en el clubhouse los peloteros tienen que llegar con su mascarilla, hay un locker de por medio entre uno y otro para guardar el distanciamiento social. Una vez en el juego, deben evitar los contactos, deben evitar escupir, deben evitar el choque de manos, pero es difícil porque la inercia y la propia dinámica del juego y toda una costumbre que se lleva en el ADN de tanto tiempo haciendo eso es muy complicado abstraerse de proceder de esa manera. Incluso en estos días hubo un conato de Tangana y se amontonaron todos los jugadores de los Dodgers y los Astros, y si allí alguien tenía el coronavirus y se le ocurrió soplar muy fuerte por la furia que tenía producto del conato, contagió a varios que estaban ahí alrededor. Entonces, ojalá no haya pasado, pero es muy complicado, muy difícil, y en el béisbol más aún por la naturaleza del deporte respecto a la NBA, con todo y que la NBA, por ejemplo, el básquetbol que reanudó ayer, es un deporte más de contacto. Claro. Pero bueno, están tratando de llevarlo a cabo, pero es difícil. Ojalá aprendan sobre la marcha y sea lo suficientemente fiable, confiable, para que la temporada llegue a buen término. Claro, por supuesto. Ahora, con todo y eso, me gustaría meterme un poco en el tema de los numeritos, de lo que vimos esta semana, más allá de para no dedicarle solamente al coronavirus, Claro. meternos un poco en lo que ha sido el desempeño de los peloteros, los venezolanos, por ejemplo. Ahí se comentó un juego donde había un venezolano en calidad de umpire, otro de manager, etcétera. Algo así, Sí. lo que leí por encima, ¿no? No he estado muy al día en la cosa. Sí, ese fue en la serie entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York, precisamente. Estaba William Contreras, el hermano menor de Wilson, quien está haciendo su debut, quien ya conectó sus primeros imparables como Grandes Ligas, estaba de receptor. Era Jiménez el bateador, si mal no recuerdo. Torres era el umpire principal, ¿no, Fernando? Sí, Creo sí. que ese era el recuerdo. No recuerdo era quién era el lanzador en estos momentos. Joe Chacín. Joe Chacín era el lanzador entonces de los Bravos de Atlanta. Esos fueron los 4. Creo que por cierto, Alejandro, Ajá. No fue la primera vez. Sí. Cantidad de gente comenzó a reportar, ¡oh, qué bueno! Primera vez en la historia. No, es la vez número 24 que ocurre en la historia que el pitcher, el catcher, el receptor, el bateador y el árbitro son todos venezolanos. Eso lo reportó Dato Binario, que es una cuenta venezolana que está muy al día en todas esas cosas. Sí, y para aprovechar lo que comentaba Fernando al comienzo de este contacto, creo que hay que resaltar los 2 jonrones de Miguel Cabrera ayer. No ha comenzado, digamos, bateando demasiado, apenas lleva 4 imparables, 3 de esos son cuadrangulares, pero por lo menos está demostrando que el poder está de regreso. Fuentes que
trabajaron con él acá en el sur de Florida, me comentan de toda la preparación que ha hecho distinta acá al norte de Miami. Se preparó también en Lakeland, toda una serie de preparación, y se ve también en su físico. Los que tengan la Sí. oportunidad de ver los encuentros de las grandes ligas, se ve el cambio en el cuerpo de Miguel Cabrera. Ojalá eso se traduzca en un promedio mejor, ¿no? Carlos Carrasco es el otro que comentaba Fernando, también con un comienzo muy interesante. Aquí, y lamentablemente para los Marlins, para Miguel Rojas tuvo unos muy buenos numeritos en los 3 juegos que disputó, batió 700, fue el jugador más destacado dentro de los venezolanos en esos primeros 3 días, pero bueno, lamentablemente por el COVID, y él fue uno de los casos positivos ya reportado por varios periodistas, que no va a poder seguir jugando por los momentos hasta que dé 2 veces negativos. Así que esos serían algunos de los peloteros que han destacado un poco más por encima del promedio. Bruce Dalgraterol, por ejemplo, con su recta impresionante, sus picheos de sinker a cerca de las 100 millas con los Dodgers de Los Ángeles, también es otro de esos prospectos. Han debutado ya varios peloteros venezolanos y han conectado su primer hit. Antes comentábamos ya acerca de 2 de ellos, William Contreras, el propio Jiménez de los Mets de Nueva York. Mucho talento joven que viene despuntando también en las grandes ligas, haciendo su debut, y también ya de una vez saliendo de esa presión que significa conectar el primer imparable en grandes ligas. Fernando. Sí, la cantidad de debuts es importante, eso subrayarlo, Vladimir, porque no para el béisbol venezolano. Claro. Y varios de ellos jugando por primera vez en las grandes ligas respecto a la LVP. El caso de Andrés Jiménez de los Mets, el caso de William Contreras con los Bravos de Atlanta. Eduardo Olivares sí jugó en Venezuela, pero también está debutando en grandes ligas este año. Anthony Castro, otro caso con Detroit, Olivares fue con San Diego, y Nivaldo Rodríguez con los Astros de Houston es otro caso de un venezolano, el número 40, que debuta primero en grandes ligas antes de hacerlo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Esos son datos interesantes. Pero Fernando, me gustaría también preguntarte un poco, y Alejandro también, Jack, sobre la cobertura deportiva en medio de esta pandemia. O sea, ¿cómo ha cambiado para ustedes la rutina periodística en estos días? Sí, todo a distancia por Zoom, como estamos haciendo ahora mismo. Sí. Los equipos están dando ruedas de prensa, hay un entrevistado distinto diario para tener comunicación con los medios. Hay muy pocos medios que están asentados en el propio lugar. Evidentemente, las cámaras de televisión y quienes las operan y todo este operativo técnico necesita de personas presentes en los estadios, guardando todos los cuidados, pero bueno, uno mirando ese tipo de información que surge a distancia y entendiendo que, por ejemplo, los narradores de los Miami Marlins no están viajando ni están yendo con el equipo, están haciendo los juegos tanto de local, que Miami todavía no pudo debutar como local, y como visitante cuando los Marlins comenzaron en la carretera, transmitiendo desde el Marlins Park, desde un cuarto que allí les habilitaron. Así que es todo distinto, todo es nuevo para lo que ha significado este reto, este desafío que ha presentado la pandemia y el coronavirus, el COVID-19, para los medios de comunicación y para el deporte como tal. Sí, de hecho, yo estaba listo ya el lunes que suspenden esa serie entre Marlins y Orioles. Ya yo estaba listo para ir al Marlins Park precisamente esa noche. Ya me habían aprobado la credencial, y quería ver cómo era esa cobertura, ¿no? Hasta dónde podías ir, cuál era realmente el contacto que tú podías tener, porque probablemente te tenías que quedar simplemente en el palco de prensa y no moverte de ahí. Y lo que comentaba Fernando, no solo con los Marlins, que todos los días todos los días enviaban, porque ahora obviamente con la situación lo han dejado de hacer, un link de Zoom para comunicarnos con ellos. El Miami Heat y la NBA han habilitado una plataforma que se llama NBA Network, que ahí uno aplica como medio de comunicación y ellos te dan el acceso, y no solo al Miami Heat, tienes el acceso a todas las conferencias de prensa de todos los equipos que están ahí en esa burbuja en Orlando. Lo propio ha hecho la MLS y la NHL. Tuve la oportunidad también de asistir a una de los Florida Panthers acá. Igual está haciendo la NFL con los Miami Dolphins. El coach de los Miami Dolphins en esta semana también nos atendió vía Zoom. Es la manera en la que, bueno, uno puede comunicarse y por lo menos tener ese
ese contacto, ¿no? Es totalmente distinto a poder uno abordar al pelotero en el terreno, ¿no? Decirle, y a veces incluso hasta fuera de micrófono, fuera de cámara, comentar un poco cómo se siente, cómo está viviendo la situación, cómo se prepara, cómo vivió la temporada baja, qué hizo, cómo se siente, todo ese tipo de cosas que también lo alimentan mucho a uno para la transmisión y para cualquier tipo de trabajo que uno va a hacer. Dentro de todo, Alejandro, durante la pandemia y en receso todo el mundo tuvimos acceso a muchísimos jugadores, a muchísimos atletas y pudimos sacarlos en el Camerino TV. Porque a eso te quería hablar, Fernando, que me hablara del Camerino TV. El Camerino TV es una propuesta que nació en medio de la pandemia para reinventarse y para salir de esta modorra que lo tenía uno desesperado trepándose por las paredes. Y bueno, tuvimos acceso a muchos jugadores, a muchos exjugadores, y hemos llenado de contenido el Camerino TV, canal de YouTube que compartimos con Alejandro y con otro grupo de gente sumamente proactiva y talentosa. Así que allí hay contenido para disfrutarlo. Ya no tenemos tantas entrevistas al día, digamos, entrevistas de peloteros del día, pero tenemos participación en vivo, interacción entre nosotros, y de cuando en cuando sí mantener alguna entrevista semanal que ya no es tan fácil de conseguir porque ya la mayoría de los jugadores están en plena actividad. Bueno, les agradezco a ambos. Sé que tienes transmisión, Fernando, te robé un minuto de más, pero esto no es todos los días. Así que te agradezco mucho, Fernando, a ti también, Alejandro. Un gran abrazo para ambos y vamos a mantener este contacto. ¿Qué les parece? Seguro, cuenta conmigo. Abrazo para ti, para Alejandro y toda la audiencia. Igualmente, un gran abrazo para ustedes dos y para toda la gente que nos escucha también. Y saludos, Alejandro. Bueno, buenas noches para todos y disfruten, invitar a que la gente allá en Venezuela disfrute la transmisión esta noche por IBC, Mets de Nueva York contra Bravos de Atlanta con la narración de Fernando y después pasan por el Camerino TV y disfrutan de algo del material que tenemos por ahí. Muchas gracias, buenas noches y nos reencontramos pronto nuevamente. Bueno, gracias Fernando Arreaza, Alejandro Villegas y nosotros hacemos la pausa.